Muy buenos días, les damos a todos a la celebración del 25 de octubre. Hoy, si ven caras nuevas, es porque está el servicio a cargo de ECO, el grupo de jóvenes. Mi nombre es Marco y el de mi compañera es María Paula. Queremos iniciar dándole gracias a Dios y leyéndoles un versículo para disponer nuestro corazón y estar concentrados a lo que Dios nos quiere hablar hoy. El versículo que vamos a leer es Salmo 145, del 1 al 4, que dice: Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insolable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Dispongámonos para orar. Dios Padre, te damos muchas gracias por este maravilloso día que nos das. Gracias por la oportunidad de reunirnos de esta manera virtual. Te damos gracias, Padre, porque tenemos tu palabra y queremos que hoy en esta mañana nos hables a cada uno de nuestro corazón, que podamos darte la gloria y la honra en todo lo que hagamos. Enséñanos, Padre, y gracias por todas las familias que están escuchando esta prédica. En tu nombre oramos. Amén. Ahora vamos a pasar al tiempo de la música. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor.
Bueno, hola hermanos. Quisiera invitarlos a ustedes a que vean la letra de esta canción que acabamos de cantar y que si pueden comentar en los comentarios, obviamente, lo que más les gusta de esta canción. Y yo les voy a compartir un poco de lo que a mí me gusta de esta canción. Me encanta que toca nuestra identidad en Cristo cuando somos hijos de Dios. Me gusta que dice, somos escogidos, somos perdonados. Él, nos dice quiénes somos. Dice que somos libres, que somos sus hijos. Muchas veces cuando tenemos una situación o un desierto en nuestra vida, en especial cuando estamos con Cristo, es porque nos falla nuestra identidad. Y me encanta escuchar canciones así que nos la refuerzan y que nos hacen recordar quiénes somos para Dios. Somos libres, somos perdonados y somos escogidos. Entonces, por favor, escriban en los comentarios qué les pareció y cuál es su parte favorita de esta canción. Antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Bueno, esta canción es de mis favoritas y me gusta demasiado porque vuelve a hablarnos del amor de Dios hacia nosotros. O sea, les estaba diciendo antes en la canción anterior que a veces pasamos por desiertos y que nuestra identidad se ve afectada, que no sabemos quiénes somos. A veces nos llegan preguntas y dudas de que si realmente somos salvos, si realmente somos libres. Y escuchar canciones así son como Dios diciéndome a mí lo mucho que me ama y lo que haría por mí. O sea, dice que Él se entregó por nosotros, que nos busca, que es un amor inquebrantable. Y hermanos, esto es muy importante que todos los cristianos lo tengamos en cuenta, porque a veces hay situaciones en nuestra vida, en especial en este momento que estamos en cosas difíciles, que nos hace dudar de realmente quién es Dios y quiénes somos nosotros para Él. Pero estas canciones realmente son como Dios diciéndonos cuánto nos ama y lo importante que somos. Así que por favor acompáñenme a oración. Dios, gracias por amarnos tanto y por estarnos siempre protegiendo y cuidarnos de todo esto que está pasando, Señor. Gracias porque somos libres, Señor, y porque hemos sido perdonados y porque tu amor es tan inquebrantable que siempre nos busca y que está ahí para nosotros siempre. Gracias por todo lo que tenemos, Señor, y gracias por nuestra vida y gracias por haber mandado a Cristo a morir por nosotros, que es por la razón en la que todos estamos aquí. Gracias por todo, de verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola iglesia, ¿cómo están? Estamos muy felices de estar aquí en este culto, compartiendo. Nosotros somos parte de ECO y nos gustaría presentarnos y esperamos que nos podamos ver en vivo pronto. Mi nombre es Juanita. Mi nombre es Kenneth. Mi nombre es Santiago y me alegro de estar acá con este grupo. Sí, les mandamos Gracias. muchos saludos. ¡Chao! Qué buen tiempo de alabanza. Ahora damos gracias a Dios y felicitamos a nuestros hermanos que estuvieron de cumpleaños esta semana que pasó. Emily Alfaro, hija de Ernesto y Adriana, misioneros en Chile, cumplió el 20 de octubre. Gabriela Chávez el 23 de octubre. Si tiene tiempo poco de congregarse con nosotros, háganos saber su fecha de cumpleaños o aniversario al email info@graciabiblica.com. Para orar como familia, agradecemos a Dios por permitirnos ser parte de la comunidad cristiana que persevera y se mantiene unida a pesar de la distancia. En especial, damos gracias a Dios por nuestro grupo de jóvenes
y a la vez invitamos a todos los padres de familia a animar a sus hijos y hijas a que se unan a los grupos de la iglesia. Pedimos por recuperación para Lorena Arroyo, tras su cirugía de vientre, por la salud de Eduviges, hermana de Clara, problemas con su hígado. Por la recuperación de la mamá de John, cirugía por úlceras. Por Jacqueline, quien está visitando a mamá en República Dominicana. Por Estela, esperando marcapaso. Por el hermano de la nuera de los Valdés, leucemia. Por la hermana de Oscar, esclerosis. Y Marisela, problema de columna. Oramos por todos los misioneros, Milo, Raquel y Aarón, Luis y Marcia en México, Ernesto y Adri en Chile, David y Esther, migrantes. Oremos por nuestras familias, por nuestra iglesia y por nuestra nación y nuestros gobernantes, especialmente por prudencia y sabiduría en medio de tanta confusión y convulsión social. Y no dejemos de orar por Venezuela y Colombia y nuestros alrededor del mundo que sufren. Ahora, hermanos, acompáñenme a la lectura bíblica que está en 1 Juan 2:6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Ahora, hermanos, acompáñenme en oración. Muchas gracias, Padre amado, por permitirnos un domingo más estar unidos como familia, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos da, Señor, por estos motivos de agradecimiento que mencionamos aquí, Señor. Te damos gracias y te ponemos ante ti, Señor, todas las peticiones que hay en nuestros corazones y las que mencionamos también, Señor. Te damos gracias por tu cuidado, Señor, por siempre protegernos, Señor, y cuidarnos de todo eso que está pasando, Señor. Te damos gracias, Señor, y te dejamos lo que resta de este culto en tus manos, Señor, que sea para tu honra y gloria, Padre amado. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.
Bueno, buenos días. Espero que estén muy bien todos ahí en su casa y un saludo de parte de Esteban y yo. Hoy nos tocó al grupo ECO estar a cargo del servicio el día de hoy y es un placer para nosotros compartir lo que hemos venido enseñando hace poco tiempo en el grupo de jóvenes. No sé, Esteban. Sí, es un cambio de dinámica, ¿verdad? Lo que queríamos por un lado presentar un poco lo que hacemos en el grupo y la dinámica que tenemos en el grupo y también pues acercarlos un poco a lo que hemos estado hablando recientemente, ¿verdad? Sí, no sé si nos dice un poco lo que vamos a hablar ahí, un poquito. Es un tema que a mí, no sé, siempre me ha fascinado mucho, ¿verdad? Yo les he comentado muchas veces el discipulado, lo que tiene que ver una relación del maestro y su discípulo, ¿verdad? Y cómo podemos aprender de la experiencia de Jesús cuando hizo los llamados, ¿verdad? Y cuáles son las características que tiene un discípulo, ¿verdad? Sí. A mí siempre me gusta cuando hablo de esto meter la parte de la cultura, ¿verdad? Uh-huh. Pero iniciando también con la cultura popular que nosotros tenemos de un maestro y un discípulo, ¿verdad? Claro. Hace poco se hizo muy famosa esta serie Cobra Kai. Ajá. En Netflix y bueno, en YouTube antes. De Karate Kid. Ajá, el señor Miyagi, Claro. Daniel LaRusso. Y mucha gente entiende ese concepto, ¿verdad? Lo que es maestro-discípulo. Uh-huh. El asunto también es conectar eso con el ejemplo de Jesús y sus discípulos. Sí, para nosotros, no sé qué tan común en nuestra cultura es esta cuestión de los discípulos y de los maestros, ¿verdad? Quizás más adelante haga el comentario, pero se da mucho cuando usted tiene un maestro de un instrumento como un piano, maestro de piano, o cuando usted aprende de su papá, si su papá era constructor, entonces usted aprendió yendo a trabajar con su papá, o usted aprendió yendo, ¿verdad? Pero precisamente esta cultura rabínica de la que vamos a comentar es tal vez un concepto que para nosotros es un poco extraño. Aquí tengo 3 citas, Esteban, del Talmud, de hecho. Uh-huh. El Talmud, que es un compendio de estudios, interpretaciones de rabinos, de hecho, rabís, desde el primer siglo y antes, por ahí, esas fechas, entonces algunos inclusive contemporáneos de Jesús, ¿verdad? Okay. Entonces, nada más para refrescar, el Talmud es como un compendio de escritos e interpretaciones, tratados acerca de la Torá y otras cosas legales y un poco más, y tradiciones rabínicas. Que algún maestro dio. Varios maestros. Entonces, ahí hay citas de varios rabís famosos, respetados de la cultura judía, ¿verdad? Desde hace siglos. Okay. Entonces, ahí uno también puede interpretar un montón de cómo los judíos usan mucho la tradición. Ajá. De hecho, en la época de Jesús usted ve que los judíos son muy de tradiciones. Pues usted en el Talmud ve eso. No solo usan la Biblia, sino que también tienen un montón de tradiciones que los maestros enseñan y para ellos es casi que igual. Pero vea, por ejemplo, estas citas. Avot 1.1, ¿verdad? Es parte de eso. Ese es como el Talmud. El libro la del cita. Ajá. Sé paciente en la administración de la justicia, educa muchos discípulos y levanta una valla alrededor de la Torá. La Torá es... Que ya la Torá es diferente al Talmud. Sí, la Torá son la ley. La ley judía, que estamos hablando del Pentateuco. Ajá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la Torá, el Moisés. Exacto. Tanaj es la Biblia que nosotros conocemos, Antiguo Testamento. Hasta, digamos, los profetas. Ajá, que para ellos es toda la Biblia. Ajá. Entonces, otra cita, búscate un maestro y lógrate un condiscípulo, ¿verdad? Okay. Esos son rabinos o rabís hablando en esa época, ¿verdad? Ajá. Búsquese un maestro y lógrese un compañero discípulo. Ajá. ¿Verdad? Y Gamaliel, que es Gamaliel el maestro de Pablo, que se menciona en Hechos. Búscate un maestro y mantente lejos de la duda. Entonces ahí están usted y bueno, la gente en la casa puede ver la cultura en la que crecieron, ¿verdad? En el primer siglo, por ejemplo, Jesús y los demás, cultura como esta, ¿verdad? Era como una expectativa que tendría la gente en esa época tener un maestro.
Sí, sí y no, Ok. ¿verdad? Porque eso tiene que ver también con lo que son la cultura y las escuelas o la educación que recibían los jóvenes en esa época, Ok, ok. ¿verdad? Dentro de la escuela judía teníamos 3 escuelas, ¿verdad? Bet Sefer, que es de los 6 a los 12 años, Ajá. ¿verdad? Eso es lo que podríamos llamar hoy primaria. Sí. Ahí aprendían la Torá Ok. y tenían que memorizarla mucho, Ujú. ¿verdad? Ahí saltamos a Bet Midrash, que es de los 13 a los 15 años, Ok. ¿verdad? Y ahí ya estudiaban un poco la Tanaj, que es ya el resto del Ajá. Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahí aprendían a hacer un poco de preguntas, el arte de las preguntas, ¿verdad? Y Bet Talmud, que va desde los 15 o 16 a los 30 años, ya era el más especializado y era ya cuando usted estaba, esa es la parte donde usted ya estaba fijo con un maestro, Ajá. ¿verdad? Entonces, esa es súper importante. Sí, hay que entonces imaginarse, claro, nosotros ahora tenemos un sistema educativo, vamos a primaria, secundaria y aprendemos habilidades que consideramos básicas como matemática, español, todo esto, historia. Esto era parte de la educación de un judío. Sí, sí. La primera parte era la obligatoria para todos. Ajá. La diferencia es que si usted después de los 12 años no le veían como que era muy bueno para esta parte, le decían, vaya, dedíquese al oficio de su papá Ajá. y muchas gracias por participar, ¿verdad? Ya de los 13 a los 15, y si usted seguía muy bien, ¿verdad? Se veía esa chispa, ¿verdad? Enseñar, preguntar, ya usted, esa es la parte importante. De hecho, se llama Bet Talmud, Ajá. porque es la parte ya de los rabí, Ajá. ¿verdad? El maestro. Usted se buscaba a su papá a los 15 años y le decía, papi, yo quiero estudiar ya, yo tengo madera, ¿verdad? Esto de las preguntas tiene que ver con ese mismo estilo de preguntas que le hacían los fariseos a Jesús. Sí, y el mismo estilo que Jesús respondía. Ajá, También, ¿verdad? ok. Ellos enseñaban mucho que usted me hacía una pregunta y yo le iba a responder con otra pregunta, Ajá. ¿verdad? Para ver cómo era su... No sé si me estoy adelantando, pero entonces Jesús pasó por esto, por este proceso de enseñanza. Lo que nos da a entender la Biblia es que no lo completó tal cual como que Jesús tuviera un rabí, que tuviera la educación más formal y Ajá. ¿verdad? Pagada del asunto, porque se acuerda que cuando Jesús anda en varios lugares, ellos dicen, pero este no es el hijo de José, este no es el carpintero, Ajá. ¿verdad? ¿De dónde sacó esa autoridad y esa forma de hablar? Ujú. ¿Verdad? Ujú. Entonces, pareciera que Jesús completó una educación muy básica, Ok. a diferencia, por ejemplo, de Pablo, que Pablo dice, yo me eduqué con Gamaliel, fariseo, ¿verdad? Y tuvo una educación buenísima. Sí. El asunto con él, cuando usted ya cumplía los 15 años, usted con su papá o su familia buscaban un maestro y le decían, vea, fulanito, mi hijo quiere estudiar con usted. Bueno, ese maestro no es que le iba a decir que sí de una vez, lo iba a entrevistar, lo iba a pensar, lo iba a analizar y con el tiempo ya le iba a hacer un reto, ¿verdad? Ujú, Que era, sígame, ¿verdad? Perfecto. Vamos a hablar entonces de ese sígueme, Sí. ese llamado. Sí, esta semana o esta serie de lecciones queremos que se llame discipulado asintomático, Ok. ¿verdad? Ok. Porque estamos hablando de que esto se habla, con esto del COVID, se habla mucho de personas asintomáticas que no tienen síntomas, no muestran la enfermedad. Ujú. La mezcla de palabras en realidad es contradictorio, porque un discípulo en realidad nunca va a ser asintomático, Claro. ¿verdad? Pero la pregunta es si usted, yo o las personas en casa pueden reflejar ser una persona asintomática en la vida práctica de ser seguidor de Claro. Jesús, ¿verdad? Claro, claro. Como eso me recuerda un poco cuando se dice cristiano no practicante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso realmente? Entonces, no sé si nos guía ahora a esto que vamos a ver. Sí, Ok. yo no sé si usted, a mí siempre me pasó, Esteban, que yo pequeño o adolescente veía las películas de Semana Santa Ajá, y casi siempre ponen los evangelios de Mateo, Marcos o Lucas. claro. Ajá. Y usted ve que Jesús, cuando inicia la película, un día jaló, nadie lo conoce, se fue por el mar de Galilea, llamó a Pedro aquí y todo el mundo jaló y uno dice, son toque, ¿verdad? No lo conocían, pero lo dejaron todo y lo siguieron. ¿Qué pasó ahí? Ujú, ujú. ¿Verdad?
Y ya usted investigando un poco y leyendo la cultura y leyendo los evangelios, primero se da cuenta que Juan 1 es un capítulo que se saltan casi siempre en estas historias, que es cuando Jesús realmente conoce a algunos de los primeros discípulos. Entonces, cuando él hace ese llamado en el mar, ya ellos se conocen previamente. Había una relación Ujú. anterior a ese llamado. Ajá. Juan 1 nos muestra cuando Jesús ve a Simón y le dice, usted se va a llamar Pedro, ¿verdad? Ese es el primer encuentro. Ya en Mateo, Marcos y Lucas ven otro encuentro donde hace en la barca, hace una pesca milagrosa y le dice, bueno, ahora usted va a ser pescador de hombres y sígame, ¿verdad? Y ese es otro encuentro. Pero las películas no entienden eso y se saltan eso. A mí me impactó mucho entender eso, porque yo decía, no se conocen, y lo siguieron. El segundo punto es la palabra sígueme. Cuando Jesús hace eso, era algo cultural, ¿verdad? Era algo que para ellos era un maestro, me está diciendo, quiere que yo lo siga, ¿verdad? Entonces, no es como que ahora usted vaya ahí, llega a la pulpería y le dice a un chavalo, sígame, y el chavalo lo sigue, ¿verdad? Usted quedaría como que extraño. Sí, sería muy raro. En la cultura de ellos, decir eso era, ese maestro me está diciendo a mí, conviértase en mi seguidor, en mi discípulo. Me imagino que los maestros también tendrían o tenían una reputación. Si un maestro decía sígame, seguramente ya el maestro era conocido. Sí, totalmente. Esto era como cuando usted quería darle la mejor educación, usted buscaba a los maestros y usted quería, también recuerde que había muchos modos de pensamiento, muchas escuelas, ¿verdad? Por así decirlo, y usted a veces prefería un tipo de interpretación, de pensamiento, de maestro, y usted escogía. Y ahorita vamos a hablar un poquillo también de cómo Jesús rompe el molde. Cosas interesantes es que muy pocos llegaban a tener un maestro así, o sea, no eran todos, no todo el mundo tenía ese acceso, sino eran los más avanzados, los primeros promedios o los más calificados, académicamente hablando, eran los que lograban llegar a tener un maestro y ser seguidor de un maestro. O sea, tenían dinero, me imagino. Debían tener dinero, pero también valía, el maestro se podía dar el lujo de decir, no lo voy a recibir como mi discípulo. Correcto. Un dato interesante es que usted buscaba al maestro, ¿verdad? Yo quiero ser discípulo de Esteban, ¿verdad? Entonces usted lo buscaba. Y ya cuando usted se convertía en un discípulo, lo más interesante es que usted emulaba casi que todo lo que hacía su maestro. Entonces usted quería llegar a ser como su maestro. La forma de hablar, la forma de caminar, la forma de interpretar, todo. Usted quería ser como su maestro. Supongo que los discípulos de Juan el Bautista, incluso su aspecto, su apariencia debía ser muy similar por esa misma relación. Probablemente ellos buscaban ser así. De hecho, se dice que Juan el Bautista probablemente era esenio. Y ellos eran así como los monjes de la época, ¿verdad? Ya metidos por Qumran, ¿verdad? Ellos se distanciaban un poco de la demás gente y probablemente los discípulos de Juan tenían una cultura similar, ¿verdad? Una forma de vivir el día a día similar a Juan, ¿verdad? Es muy interesante que era un honor ya cuando un maestro le decía, ok, sí, usted ya puede ser mi estudiante y sígame, ¿verdad? Era un honor, ¿verdad? De hecho, si usted ve a Pablo dice, yo me estudié con Gamaliel, o sea, no era cualquier cosa, yo estaba con los mejores maestros de la época, ¿verdad? Otra cosa interesante el reto era dejarlo todo. Entonces, usted dejaba lo que estaba haciendo en su vida para irse con su maestro. Y usted lo ve con Jesús, cuando llama ya a varios de sus seguidores, y ahora vamos a repasar, lo dejaron todo y lo siguieron, ¿verdad? Y otro dato interesante, un discípulo es más que un alumno, ¿verdad? Es un rol, un estilo de vida. No era como, Esteban, usted va a ser mi discípulo y nos vemos los miércoles a las 7, de 7 a 9, ahí estudiamos y lo que sea. No, si usted ve a Jesús, los discípulos lo siguen y andan con Él, y andan y duermen y viven y andan con Él, ¿verdad? Es un estilo de vida. Claro, yo ahora mencionaba la relación que se da mucho en algunas disciplinas o áreas que para nosotros podrían ser tal vez similares. Muchas veces pienso en las personas que practican algún deporte o que tocan algún instrumento o hacen algún arte en específico. El maestro en este caso se encarga de enseñar técnicas, se encarga de decir, vamos a practicar esto, estas son sus debilidades.
Y de cierta manera, la persona que está aprendiendo recoge toda esa información y la absorbe para su vida. Y al final, las personas que aprenden a tocar guitarra, digamos, de determinada maestro o determinada escuela, heredan toda esa misma cultura. La persona que aprende qué sé yo, a tirar penales, a atajar, o la persona que pinta de alguna manera o aprendió, no sé, todos estos artes creo que tienen una cuestión muy similar a esto de un maestro y un discípulo, que veo que son esas características de las personas. Y si usted se pone a pensar, Esteban, todos hemos tenido personas que de una u otra forma han sido influenciadores de mi pensamiento, de mi oficio, de lo que yo soy. Tal vez en periodos largos, periodos cortos, no sé, ¿verdad? Nuestros padres son primeros maestros que tenemos. Claro. Y siempre se nos ha dicho que nosotros aprendemos por lo que ellos hacen y no por lo que solo dicen, claro, ¿verdad? Mucho del discurso que enseñamos en la iglesia es, digo, haga, ¿verdad? Ajá. Pero el discipulado real es ese, yo predico con mi ejemplo. Y si ustedes los discípulos seguían al maestro, y no solo lo que él decía, sino lo que él vivía y hacía, ¿verdad? Y es lo que usted dice. Y lo vemos así con nuestros padres, con personas que han sido líderes de alguna forma en nuestras vidas, emulamos pensamiento, forma de pensar, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay un detalle que es diferente, que Jesús fue un maestro más dentro de esa cultura del primer siglo, ¿verdad? En Palestina, pero también Jesús rompió el molde, si lo queremos decir, fue un maestro extraordinario. ¿A qué me refiero? Que en el caso de Jesús pasa algo totalmente diferente. Estábamos diciendo que la mayoría de gente, los que eran muy avanzados académicamente hablando y muy buenos en la Torá, la Tanaj, interpretación, podían llegar a alcanzar a tener un maestro. Imagino un tipo de competencia. Había competencia, riñas, saber quién era el más apto para. O véalo como alguien que quiere ingresar a una universidad, a una escuela, que ustedes tengan que hacer un examen de admisión, así era, ¿verdad? Jesús rompe eso. ¿Por qué? Porque primero escoge todo tipo de personas. Ajá. ¿Verdad? Él ve a los pescadores. Pedro ya parece un hombre ya mayor, o sea, grande, parecido en edad a Jesús, o tal vez hasta mayor que Jesús. Porque recordemos que está casado, Jesús sana a la suegra de Pedro, o sea, Pedro no es un adolescente y tiene su oficio. Entonces Pedro probablemente fue descartado en su adolescencia para seguir esto. Sí, tenía toda, ya él, por lo que se dice, pescador, tenía, o sea, la esposa, ya tenía su vida armada, ya usted a esa edad tenía su vida armada. Correcto. Era muy difícil que una persona abandonara y dejara todo porque alguien le dijo venga y sigan. Y de hecho, Jesús llama a los primeros 2 pares de hermanos, ¿verdad? Pedro con su hermano Andrés, Juan y Jacobo, que son pescadores todos, y todos están dedicados a su oficio. Claro. Entonces, ellos no se están educando con ningún maestro, y así pasa casi que con todos los seguidores o discípulos de Jesús, que él en muchos casos los llama a todo tipo de personas que fueron descartadas probablemente en su educación y que no tenían acceso a un maestro. Eso Jesús lo hace diferente. Y lo segundo es que ellos no buscaron a Jesús. Juan 15, 16 al 18, cuando en el Evangelio de Juan Jesús ya está dando como los últimos discursos antes de que sea entregado, Él les dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Por qué Jesús dice esa frase? La dice porque claramente en la cultura lo usual era, yo busco tal maestro, quiero, vamos, mi papá va a ir a ayudarme a contactarlo y vamos a ver si me acepta. Claro. ¿Verdad? Tal vez ya no, la gente no daba, como dicen, ya no daban un colón por él. O sea, ya eran personas que la gente no hubiera pensado que valdría la pena educar a esa edad o con esas características que presentaban. Eso es lo que me llama la atención. Haciendo un paréntesis, en la actualidad se habla mucho de inclusión, ¿verdad? En la cultura popular, afuera, ¿verdad? De todo tipo de cosas que más bien van contrario a lo que la Biblia dice o lo que creemos. Pero si usted quiere hablar de una verdadera inclusión, Jesús fue el primero o fue el modelo perfecto que lo hizo. Fue y buscó personas descartadas, personas que ningún maestro religioso en la época de Jesús iba a usar, y Jesús va y las contacta.
y le dice, usted tiene acceso a ser mi seguidor. Entonces, Esteban, lo que tenemos aquí es, vamos a ver unos ejemplos de varias personas a las que Jesús les hizo ese llamado. Ok. ¿Verdad? Entonces, no sé si me ayudaste a leer este pasaje. Claro, Juan 1, 43 al 46 dice, al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Ve, aquí Esteban, es Juan 1. Ajá. Recuerde que Juan 1 empieza con esa introducción buenísima en el principio era el verbo o la palabra, ¿verdad? El logos, y después se introduce un poco a Juan el Bautista. Y dentro de esa introducción de Juan 1, Juan en el Evangelio lo que nos quiere decir es los primeros seguidores de Jesús. Okay. Los primeros dos resultan ser Juan y Andrés, precisamente, que eran seguidores de Juan el Bautista, que siguen a Jesús. Pero en este pasaje usted ve que Jesús dice, decidió salir hacia Galilea. Y el pasaje nos da un detalle muy interesante, que era el pueblo de Andrés y Pedro, Betsaida, ¿verdad? Era como el barrio, digamos. Sí, como los chiquillos del barrio, Felipe. Y el llamado que le hace Jesús es, sígueme, ¿verdad? Es muy interesante, no hay, en la Biblia no se muestra un discurso, mira, ven aquí, quiero hablar algo, mira, tengo este ministerio, le saco un brochure, no, ¿verdad? Un panfleto. ¿Verdad? Sí, Jesús le está diciendo, sígueme, y Felipe capta en el momento, ¿verdad? Y lo que discutimos algo, probablemente para Felipe ese llamado fue algo impresionante, algo importante, porque tal vez él ya estaba descartado, o él no tenía ese acceso a un maestro, y qué clase de maestro se fue a pegar, ¿verdad? Claro. Pero sígueme. Aquí yo lo tengo como un ejemplo de el llamado a alguien conocido, a muchacho del barrio, alguien que está cerca, ¿verdad? Que conoce a la gente, ya conoce a Pedro o a Andrés, que ya conocieron a Jesús, y ya resulta que sale Felipe. O Felipe, ya escuchó Felipe que Andrés ya tuvo un contacto con Jesús o algo, ¿verdad? Sí, muy interesante esa reacción de Felipe, ¿verdad? Prácticamente buscar a Natanael y decirle, hemos encontrado, ¿verdad? Eso es muy interesante porque uno puede ver el impacto que hace Jesús en Felipe. Claro. La historia no nos dice qué conversación pudieron tener después de eso, pero nos dice la reacción que tuvo Felipe. Y la reacción de Felipe creo que es la reacción que debíamos tener todos los que somos seguidores de Jesús, ¿verdad? Inmediatamente se fue y hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, de quien escribió Moisés en la ley. Eso que tuvimos en la educación básica, ¿verdad? La ley, la Torá. Eso es lo que escribieron y es Jesús, ¿verdad? El Mesías. Reacciones muy normales, veo, como salir a contarle esto a alguien más, tener esta misma incredulidad de Natanael, decir como, pero ¿cómo suave? ¿Qué me está diciendo usted? Y venga, vea, ¿verdad? Reacciones muy normales, muy que una persona puede tener a de diario. hecho, es muy interesante, ese venga y vea es el llamado que Jesús le hace a Juan y Andrés en unos versículos anteriores cuando ellos le dicen, maestro, ¿dónde moras? Porque dice que Juan el Bautista dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ellos dejan a Juan y se van con Jesús. Ahí les robó a los estudiantes, ¿verdad? Sí. Y se van con Jesús y ellos le dicen, maestro, ¿dónde moras? Claro. Vea qué cultural es. Usted no llega y le dice al maestro de la universidad, ¿qué? ¿Dónde vive? Le va a decir, ¿a usted qué le importa? Sería ¿verdad? muy raro eso. Sí. Pero la cultura de ellos era, quiero ser su seguidor. Claro. Y Jesús le dice, venga y vea, ¿verdad? Y ya ellos van y se empieza a correr la voz. Al día siguiente dice, va Jesús y llama a Felipe y le dice, sígame. Y Felipe va y reacciona tratando de buscar gente. Vea qué reacción más interesante, ¿verdad? No sé qué puede usted entender o aprender más acerca de Felipe. Sí, por eso digo una reacción muy natural. Siento que si tuviéramos un llamado similar, ¿cuál sería mi reacción?
puede que por un momento sienta incredulidad como sintió Natanael o me asombre de que alguien me esté confiando en mis capacidades y en quien yo soy realmente. Un llamado muy decisivo en un momento que cambió la vida de Felipe, ¿verdad? Entonces, no sé, un llamado muy bonito, personalmente considero. Sígueme, ¿verdad? Sí. Se dice que la mayoría de los 12 que llama a Jesús son muy jóvenes, ¿verdad? Cuando escoge a los 12 apóstoles, que eso es ya como 2 años después de este evento que estamos analizando, pero son jóvenes. Entonces, algunos de estos, como Felipe, puede ser un muchacho, entrando a sus 20, tal vez un poco menos, tal vez un poco más, 20 y tantos, ¿verdad? Entonces, me llama la atención eso que usted dice, la energía que tal vez tiene Felipe, claro, que tal vez es un ejemplo de lo que no deberíamos perder, ¿verdad? A mí me gusta ese, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo sí he conocido gente que no importa el contexto donde esté, siempre trata de hablar de Jesús, ¿verdad? A veces nosotros tendemos a, si no me preguntan o si estoy en algún lado, no me abro en ese, y es un error, ¿verdad? Sí, y a veces creo que uno lo asocia mucho con el famoso o el popular llamado primer amor, ¿verdad? Cuando usted recién conoce a Cristo, usted siente esa energía de parte de una persona que quiere aprender, que quiere conocer, que lo tiene en la punta de su lengua día a día, ¿verdad? Ahora veamos otro ejemplo. Okay. No sé si me ayuda a leer también. Claro. Marcos 10, 17 al 22 dice: cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Bueno, Esteban, aquí es muy interesante el hecho de que esta persona es una situación totalmente diferente, ¿verdad? Felipe era un muchacho ahí del barrio, conocido de Pedro, de Andrés, de Juan, Jacob. Aquí tenemos, primero que este evento ya es más avanzado en el ministerio de Jesús, tenemos un joven que tiene mucho, ¿verdad? Tiene plata por lo visto, y se le acerca a Jesús y le dice: Jesús, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le responde con la Torá, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, ¿verdad? Con la ley, ¿qué dice la ley? ¿Verdad? Y aquí está lo curioso, que este hombre le dice: Jesús, eso yo ya lo hago, ¿verdad? Él se siente como, estoy quedando bien, voy bien, ya lo estoy logrando, estoy con un 100 en la nota, ¿verdad? Pero ahí Jesús ve que le falta algo, ¿verdad? Y me gusta mucho el versículo 21, porque Jesús le dice, lo miró con amor y le añadió: solo le falta una cosa, vende todo lo que tiene, se lo da a los pobres y venga y me sigue, ¿verdad? Sígame. Otra vez el llamado. Ya ahí Jesús le está haciendo el reto: usted sígame. Pero usted se está fijando en sus posesiones, porque usted cree, este hombre, es el caso, un hombre religioso, ¿verdad? Porque está diciendo, yo cumplo la ley, yo hago todo esto, y Jesús le está diciendo, no, voy a desarmarle esto y voy a ordenar sus prioridades. Quiero que me siga. Claro, el religioso muchas veces buscamos nada más la aprobación, ¿verdad? A veces todos cumplimos de ser religiosos y lo que queremos muchas veces es simplemente un check, una lista. Decir, sí, claro, yo no mato, no cometo adulterio, no robo. ¿Qué más? O sea, ya, si estamos en paz, entonces no hay problema. Y otra de las cosas que me llamaba la atención es esta cultura de ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús responde, ¿por qué me llamas bueno? ¿Verdad? O sea, maestro bueno, ¿qué debo hacer? No suave, ¿por qué me llama bueno? O sea, también se nota una persona muy probablemente con educación hasta de cierta calidad, pues con dinero, y Jesús, esa misma frase que usted dice, que lo miró con amor, ¿verdad?
Ahí yo creo que Jesús le está como también enseñando, como diciéndole en esa parte, ¿por qué me llama bueno? Como queriendo decir, bueno solo es Dios. Ajá. No se centre en las personas, ¿verdad? Maestro bueno, ¿qué debo hacer? Primero se enfoca en qué tengo que hacer, sin primero mi ser, ¿verdad? Claro. ¿Cómo soy? ¿Qué estoy siendo adentro, ¿verdad? Y luego lo que iríamos pasando la brocha, ¿verdad? Maestro bueno, ¿verdad? Claro. Y Jesús, aunque Jesús es Dios, lo está, ¿verdad? Era el único que podía recibir ese calificativo, ¿verdad? Ser bueno, que solo Claro. hay uno, ¿verdad? Que es Dios. Él le está diciendo, no se fije en la persona, fíjese en Dios, ¿verdad? Me parece. Pero aparte de eso, Jesús le está diciendo, lo que me gusta es que Jesús le está extendiendo la invitación. Le dice, sígame, la invitación para usted también aplica. Claro. Sígame, ¿verdad? La Biblia nos dice que el hombre se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Y aquí viene el reto de seguir a Jesús. El reto de seguir a Jesús es, usted es lo más importante. Ni mi trabajo, ni mi casa, ni mis estudios, ni mi esposa, mi familia. Dios va a ser lo más importante. Jesús es el centro de todo, es lo más importante. Entonces, aquí este hombre dice que se fue muy triste. Me da a entender que no quiso aceptar ese reto Claro. de ser seguidor, ¿verdad? Claro, claro. Y viene la justificación, porque tenía muchas riquezas. Ajá. Entonces, cualquiera, a mí me da risa porque la gente ahorita dirá, ay, yo no tengo eso, el problema, todos a veces tenemos cosas que ponemos por encima de Jesús, ¿verdad? Y tenemos que luchar con eso. El reto de que hablamos de seguirle era dejarlo todo y seguirle. Para mí, hoy en día, obviamente, no le vamos a decir a la gente en la casa, deje su trabajo, deje todo botado, no. Jesús es su prioridad y va a tener que ser su prioridad, ¿verdad? Entonces, si usted quiere ser un verdadero discípulo no asintomático, ¿verdad? Jesús tiene que ser su todo, ¿verdad? Si no, usted es alguien como esta persona que dice, yo cumplo los domingos en la iglesia, en el ministerio de jóvenes, de adultos, de señoras, de matrimonios, check, ¿verdad? ¿Qué Eso, más? ¿verdad? ¿Qué más? Ya lo hago, eso es lo que está diciendo este chavalo, yo ya lo estoy haciendo. Entonces no se trata de eso, se trata de prioridades, es un estilo de vida, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer es saltar, ¿verdad? A la próxima semana vamos a ver otros 2 ejemplos, ¿verdad? De personas que recibieron este reto de seguir a Jesús, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy vimos a Felipe y el joven rico, ¿verdad? Sí. No sé si usted quiere... Sí, dos contextos, ¿verdad? Dos situaciones muy diferentes. Felipe, que vimos que era como el muchacho del barrio, el que de alguna u otra manera conocía a Jesús de antemano, y cuando se le hizo ese llamado, no solo impactó su vida, sino que fue y le dijo a alguien más, ¿verdad? Y el del joven rico, que ya veíamos a un Jesús más adentrado en su ministerio, que fue interceptado, porque dice que cuando Jesús estaba yendo, lo intercepta a este joven rico y le hace estas preguntas, ¿verdad? Y 2 situaciones con un mismo llamado, que es sigue. Correcto. Yo quiero que la gente en su casa esté pensando a cuál de los 2 me parezco, ¿verdad? La próxima semana vamos a ver 2 más, así que no están todos tal vez los ejemplos que vamos a tener, pero me parezco a Felipe, me parezco al joven rico. Yo creo que los que ya estamos adentrados en una cultura de iglesia, nos podemos parecer mucho al joven rico, ¿verdad? De que me enfoco en qué tengo que hacer para estar bien, Claro. ¿verdad? Cuando Jesús está diciendo, olvídese lo que tenga que hacer, ¿verdad? Sígame a mí, Sí. no se desenfoque, ¿verdad? Porque en la iglesia nos acostumbramos a hacer, Claro. ¿verdad? Aquí estamos grabando, ponemos luces, la música, si usted está con niños, hace que los libros de dibujo, las actividades que tengan que hacer, los adultos, El que la ajetreo, lección, el ajetreo, los programas, y a veces eso nos desenfoca. A veces estando en la iglesia, haciendo cosas para la iglesia, no estamos haciendo cosas ni estamos siguiendo a Jesús realmente, ¿verdad? Suena un poco contradictorio, pero lo es. No estoy diciendo que hacer lo que estamos haciendo dentro de los ministerios en los que servimos está mal, pero si esa es su prioridad, estamos mal, ¿verdad? Porque el joven rico dice, Jesús, yo ya cumplo la ley, yo estoy obedeciendo. Jesús le está diciendo, hay prioridades y usted es alguien religioso, ¿verdad?
Bueno, y quedará pendiente esto para la siguiente semana, seguir estudiando estas personas y por supuesto ver y irnos haciendo un check, aquí sí, irnos haciendo un check para ver qué tipo de discípulo somos, ¿verdad? Sí, el reto es para la gente que acepte este reto, es síguelo, ok, síguelo, está siguiendo usted a Jesús, ¿verdad? Entonces, ese es el reto que les dejamos esta semana. Entonces, oremos para dar gracias a Dios por este rato, porque en realidad es un reto de todos los días, seguirlo. Tal vez sí me gustaría compartir el versículo lema de Eco, que es el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Y esto es en 1 de Juan 2:6. Y es un reto de todos los días. Es un reto de preguntarse uno, de evaluarse. A veces seré como un Felipe que tiene una energía muy alta, una emoción, un impacto muy grande por el maestro, o a veces seré como el joven rico, o seré como estos otros dos casos que veremos la otra semana. Señor, gracias por el día de hoy, gracias porque podemos compartir con la iglesia, Señor, con los demás hermanos que nos están viendo desde su casa. Te damos gracias porque hoy pudimos servir, hoy pudimos integrar a los demás chicos y a las chicas aquí a trabajar y a servirte, Padre. Gracias porque también pudimos volver a utilizar este espacio físico que es donde nos reunimos normalmente. Y damos gracias porque sabemos que tú estás teniendo el control en toda esta situación, tanto sanitaria como de país, Padre. Queremos seguirte, Señor, y queremos que tú tengas el control de nuestra vida, que tú realmente seas un maestro bueno, Padre, con nosotros y que nos sigas enseñando día con día por medio de nuestras relaciones, por medio de la lectura y la oración diaria, Señor, por medio de esa relación que cultivamos todos los días contigo, Padre. Bendice a esta iglesia, bendice a todos los que estamos acá y a los que de una u otra manera se van conectando poco a poco, se van acercando en medio de esta virtualidad. Bendice a todos, bendice a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Esperemos que la pasen bien esta semana. Bueno, lastimosamente el culto ya está llegando a su fin. Hemos pasado un tiempo muy lindo. Queremos aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los jóvenes de la iglesia con edades entre 14 años hasta universitarios que se unan junto a nosotros. Nos estamos reuniendo de forma virtual todos los sábados a las 4 p.m. Entonces queremos invitarlos y parte de lo que quisimos hacer este domingo fue mostrarles a ustedes, iglesia, cuál es nuestro lema, que es replicando su andar, y nuestro versículo, que fue lo que estuvimos viendo durante la prédica del día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.